Bueno, muy buenos días para todos. Estamos el día de hoy con don Oscar Mesa, con Vito. A ver qué anécdotas nos va a contar hoy. Parece que tiene un pasado como de guaquero, de minero, pero eso no se lo conocíamos. ¿Eso de dónde salió, don Oscar? No, eso es algo que lo lleva uno en la sangre desde los indígenas. Y entonces voy a contarles algo, bueno, más o menos de lo que tengo idea. Entre Sopó y Chía, en esas cordilleras se esconden grandes tesoros indígenas. Ahí está escondido el tesoro de Guatavita, que los españoles buscaron con mucha fiereza y cometiendo muchos errores, porque el de Bacatá lo mataron hasta que lo hicieron confesar. Entonces Guatavita dijo, el mío que es el más grande, yo no les voy a dar el gusto de que se lo roben. Y mandó traer 100 indios de los más corpulentos y fornidos y les dio a cada uno una canasta llena de oro y le dijo, se van a llevar los 100, 100 cargueros. Les dijo, me los van a llevar a enterrar en una cueva que hay al fondo, en estos cerros. Y allá en esa cueva, métanlos, tápenlos y después vuelven. ¿Para que no se lo Para robaran los que, para españoles? que no se los robaran españoles, porque eran, mejor dicho, era el tesoro más grande de, de Guatavita, ¿no? ¿Y eso no estará hundido en Guatavita? No, no, porque es que esto era por las cordilleras, ¿no? Entonces lo mandó a esconder por la cordillera. Entonces los 100 indios se fueron en fila, duraron 3 días en ir y volver. Ellos entraron al fondo, a las cuevas, metieron toda la plata, buscaron piedras, taparon eso y se devolvieron. Guatavita, yo los espero acá para darles una recompensa cuando vuelvan. Algunos con el cansancio se cayeron y se fueron a los abismos con sus cargas, pero ellos siguieron. Cuando llegaron no estaba Guatavita, sino que habían 500 indígenas esperándolo y los pasaron a cuchillo. ¿Por qué? Para que quedara el, el No que misterio, quedara rastro de nada. para que no quedara rastro de nada. Y entonces el tesoro de Guatavita se dice que ese está todo guardado en la cordillera que une a Sopó con Chía. Yo, que oí todo ese cuento, ¿de dónde saqué esto? El padre Zamora encontró un guijarro de piedra, ¿Quién es el padre Zamora? era un cura antropólogo. Él cogió ese guijarro y empezó a analizar esa cantidad de cosas que habían ahí eh, escritas y descubrió que eso era un plano de cuevas que estaban en la cordillera oriental y entonces él organizó en la comunidad con varios y empezó desde Guatavita a ir buscando por toda la cordillera a ver si lograba encontrar ¿Fue una expedición? claro, ¿Y tú claro. estuviste en eso? No, 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 yo estoy Ah, contando lo que hizo el padre Zamora, ¿no? Y yo con algunos amigos que conocimos al padre Zamora y supimos todas esas historias, fundamos un grupo que llamábamos los Caminantes de los Cerros. Y, y en verdad caminábamos ahí como deporte, pero convencidos de que no es que fuéramos a encontrar el tesoro de Guatavita, o que eso era un secreto de lo más bien guardado. pero por allá nadie camina, ¿o sí? Claro, claro, los cerros, esos cerros orientales son muy bonitos. ¿Atrás de Sopó? Claro, en la parte de arriba es que Sopó está dividido como una muralla de piedra y por eso los vientos de los llanos ahí se disipan y en todo el clima de Sopó es muy agradable. Pero nosotros hacíamos eso más que todo por pasar el tiempo, ¿no? Claro que descubrimos varias cuevas, pero no encontramos nada, ¿no? De todas maneras, el tesoro de Guatavita sigue guardado y los españoles lucharon, mataron indígenas y nadie ha podido saber. Se sabe que está enterrado a día y medio o dos de donde él lo citó, pero que quedó también tapado todo eso, que es imposible saber dónde está. Entonces los españoles no se pudieron robar lo más grande que había, que era el tesoro de Guatavita. Pero, ¿y tú entraste a las cuevas o no? Yo claro que yo encontré varias cuevas, y por ejemplo en Pueblo Viejo entramos a una cueva
de pura coincidencia, porque el mayordomo de don Juan Betar, que tenía una finca con Carranza de más de 1000 hectáreas, estaba revisando las cercas y el perro se le perdió y dijo, ¿qué se hizo? Y empezó a buscarlo y se había metido a una cueva. Entonces se metió a esa cueva a buscar el perro y cuando fue a salir, él vio como una serie de petroglifos ahí pintados en las piedras y nos contó. Entonces nosotros organizamos una excursión para ir allá, yo tengo fotos para mostrarle, y que fuimos allá, pero estaban a una altura de 2,5 metros, entonces ¿cómo hacíamos para estar casi tapadas con el mugre, el polvo y Ay, todo? ¿quién le tomó fotos? Yo tengo todas esas fotos. Hay que ponerlas acá en el video, vamos a mostrarlas. Bueno, entonces yo fui con Antonio Rosas, David Betari. ¿Quién es Antonio Rosas? Era el mejor ingeniero agrícola que tenía un programa en televisión de agricultura muy interesante, de hidroponía, de muchas cosas del campo, que la gente lo veía con mucho gusto. Y era muy amigo mío. Y David Betar era el administrador de las fincas de Carranza y Don Juan, de donde estaba la cueva esa. Entonces él dijo, pues yo los llevo a la cueva, pero tienen que llevar cantimploras, brochas y unos arneses o algo, porque según dice el mayordomo, eso está como a 2,50 o 3 metros de altura. ¿Y eso hoy es propiedad privada? Eso es propiedad privada. Porque esos petroglíficos hay que Claro, yo tengo todo eso. reconstruirlos, Entonces, eso sería una belleza. organizamos un domingo y fuimos allá, y entonces nos dijo, mire, en esa laja donde está cortada la cordillera, allá al fondo está todas esas cosas indígenas y entonces nosotros dijimos, ¿y qué hacemos? Dijo, antes de las 12 del día no pueden ir porque cuando el sol esté a las 12 del día ya ilumina un poco la entrada. Entonces nosotros fuimos miramos, pero dije, hombre, ¿cómo hacemos a 2,5 metros para lograr descubrir un poquito, destapar eso? Entonces Antonio Rosa me cogió con las manos y yo me apoyé en una piedra y escalaron pues. me fueron subiendo. Ellos llamaban una escalera humana y yo logré poner una punta del zapato en una piedrita que había salida y con la otra mano me tenían ahí y Mauricio Giraldo me empujaba por detrás por la cola para que no me fuera a ir de espaldas y me hubiera matado, y yo con una brocha y con una cantimplora yo tomaba agua, le iba echando, iba limpiando de arriba para abajo. Logramos destapar un poco de esas escrituras. Qué belleza. Y hoy en día esa cueva está tapada. ¿Ah, sí está cerrada? Está cerrada porque le vendieron unos terrenos a los médicos para hacer un hospital grandísimo en esa zona, pero como estaban robando materiales, lo escondían a la entrada de esa cueva. Entonces los ingenieros dijeron, no, traigan una retroexcavadora, tapemos esa entrada. Pero entonces todo eso está adentro, y yo tengo todos esos documentos y fotos que se los voy a prestar a Alejito para que los vea. ¿Ya? ¿Y por ahí estaba la barca Muisca o qué? No, la barca Misca, esa ya está por otro lado, esa la descubrió, fue el padre Inestrosa, que un campesino se la llevó y le dijo, mire, y ya la iban a vender, bueno, ese tiene una historia, pero... Hay que ir al Museo del Oro a verla, eso es una belleza. Claro, ahí es donde está todos los indios en el centro de Guatavita rindiéndole los homenajes y tirándole oro y cosas, bueno, pero mejor dicho... ¿Y cuántas expediciones hicieron a las cuevas y a buscar el tesoro? Duramos un año en eso lo hacíamos cada 8 o 15 días. Y entonces llegábamos, íbamos a Carulla, comprábamos unos panes que vendían allá con jamón, con queso, tomate, bien envuelto, y ese era el almuerzo. Y una cantimplora con agua, y el otro llevábamos unas bolsas con limonada, ¿no? Y entonces, pues cuando nos las tomamos, pues ya veníamos livianos, ¿no? Hicimos varias expediciones muy interesantes, yo tengo recortes de todo eso. Y desgraciadamente, por el camino viejo para ir a Sopó. El de Herradura.
un camino, no, un camino, es que para ir a Sopó hay dos caminos, el actual y el anterior, que era un caminito. ¿Por la calera? No, no, hay por Sopó, por un lado Ah, se ya, entra, ya. por un lado, eso llama camino de rastra, porque las burras les amarran toda esa leña que usan y entonces ellas van arrastrando, entonces van abriendo ahí como la huella, ¿no? Y una señora nos llamó y nos dijo, ¿cómo le parece que en el invierno un abrigo rocoso de esos, donde están las rocas, se destapó, se vino toda la agricultura que estaba tapando eso y se destapó y hay una cueva? Entonces nosotros hablamos con la dueña y le dijimos, ¿cómo hacemos? Y el mayordomo dijo, mire, la única forma de ir allá es cuando nosotros salíamos a cazar venados en verano. Por detrás de esas rocas damos la vuelta y nos devolvíamos por el pie de ese cerro. Ahí tienen, pero yo no sé cómo van a ver ustedes para entrar allá, porque tienen que llevar nylon y arneses para entrar y subir. No, nosotros vamos. Hicimos eso allá y efectivamente fuimos. Y lo más simpático es que todos los grifos, todas las escrituras de ella coincidían con las cuevas de Pueblo Viejo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por ahí tiene que haber un tesoro, pero ¿dónde y cómo? ¿Y quién más ha buscado esos tesoros? No, la gente es muy perezosa, porque cuando uno les habla que tiene que hacer eso y que hay que sacar tanto para comprar el mercado, para pagar la gasolina y todo, entonces eso solamente lo hacemos como más locos. Los espeólogos, Los, nosotros llamamos los caminantes de los cerros, por no decir los, los buscadores de tesoros, ¿no? los caminantes blancos de Sí, los cerros. sí. Don Oscar, y a mí me dijeron que en Sopó, en la finca que tú tienes, que ahí había un entierro. ¿Eso es verdad o mentira? Ahí hay un mito que llegó hasta Bogotá y todo el mundo anda preguntando por eso. Sí, en la finca de don Juan Carranza, sí, de don Juan Betar, cuando estaban haciendo la casa escarbando, salieron un poco de, pues ellos no quieren decir exactamente qué salió, pero habían ¿Vasijas? vasijas y muchas cosas, que todo eso se quedaron ellos con ellos. Pero Porque esa finca era la de Carranza, la de el cerro arriba en no, Sopó, ¿o cuál? no, es que cuando usted voltea para entrar a Sopó, hay una finca que hoy en día hay unas canchas de golf. Esos son 1000 hectáreas, que es de Juan Carranza, de Carranza y de Juan Betar. Esa finca es de ellos. Y allá tienen dos construcciones muy grandes ellos. Y allá se han encontrado muchas cosas. Eso hoy en día es una cancha de William Vinasco. Sí, una Es cancha una de cancha golf. de golf, eso es La familia grandísimo. dejaron la mortoria dejaron una cláusula que antes de 30 años no podían repartir todo eso. Y parece que sí se va a cumplir, porque no se lo hubieran pues dividido, lo volvieran ahí una serie de finquitas pequeñas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con Rosas? ¿No volvieron a las expediciones? Con él sí salimos a hacer mucha y nos iba muy bien, pero es que nosotros lo hacíamos en un sentido más deportivo y charlando y todo. Y íbamos, entrábamos, mirábamos, traíamos piedras, traíamos cosas que encontramos raras para llevarle al curita ese. Y entonces decía, sí, esto puede tener tanto, esto no qué, ya. ¿Y ese cura está en Sopó o dónde está? No, 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 ese cura ya murió, la comunidad de los dominicos. ¿Pero dónde vivía él? ¿En Bogotá o estaba No, en no, no, Sopó? no, 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 no. Él vivía en Chía, el antiguo de Chía.